De regreso aquí al tercer bloque de la hora caviar. El cambio climático se está volviendo serio, un problema muy, muy serio. Aparentemente, el consenso entre la mayor parte de la comunidad científica es que la estamos originando nosotros. El antropomoseico o algo así le están llamando a esta época que dicen que es como el Jurásico, como otras etapas. Ahora esta etapa gira alrededor del hombre y que el hombre está cambiando el clima, exterminando especies, etcétera, con la contaminación. Te dan el ejemplo que si en un cultivo de bacterias, gérmenes o lo que sea, los excrementos empiezan a crecer aceleradamente y no hay espacio para salir, al final el cultivo, los gérmenes o las bacterias terminan muertas por sus propias excrescencias, ¿no? Y es un poco lo que nos está pasando. Estamos cambiando el clima. Hace unos años había todo este problema de la capa de ozono, luego la contaminación que echamos, los plásticos en el mar, y se está sintiendo. Ahora hay otras teorías. Dicen de que en la Edad Media hubo un periodo muy grande y largo de calor, que fue el que posibilitó que precisamente los vikingos lleguen a América, porque se pudo navegar por el norte de Europa, pararon en Islandia, Groenlandia no era tan frío como hoy en día, y que por eso iban a las costas de Terranova, ¿no?, en la parte de arriba de Canadá. Y después vino un periodo muy frío que llegó hasta cerca de 1800, que duró como 300 años, y que eso tiene que ver con el sol. Esa es la teoría de los rusos. Otra teoría de los rusos es que más bien estamos viendo un enfriamiento y que esto, la fase inicial, es como que hubiera un calentamiento. No lo sé, no lo sé. Pero el consenso en general es que parece que la acción humana está generando este calentamiento normal. Y así la Tierra ha vivido el mes de junio más caliente de toda su historia. La historia en el sentido de que el ser humano tiene registros, ¿no? Aquí se ha sentido terriblemente en España, pero en general en toda Europa ha sido 2 grados, este mes de junio, 2 grados más alto de lo que suele ser normalmente, ¿no?, que es el comienzo del verano. Les leo algunos datos. En Alemania ha habido temperaturas superiores a los 10 grados de lo que suele ser normalmente, ¿no? Tanto en el norte de España y Italia. En Francia se llevó un récord de casi 46 grados en unas zonas. Aquí Zaragoza realmente ha ardido, ha sido la zona de España donde más calor ha habido. En Europa la media ha sido superior en 3 grados a lo que era entre 1800 y 1900, ¿no? Entonces hay una preocupación, estoy mirando algunos datos más. Hay una preocupación tremendo. El calentamiento global ha hecho que sea 5 veces más probable y más recurrentes estas olas de calor, ¿no? Este es un tema que hay que verlo con mucho cuidado. Nosotros tenemos un problema muy serio con los glaciares andinos, porque el agua que bebemos en Lima viene del Rímac, y el Rímac, esa agua viene del derretimiento de los glaciares que les llaman tropicales, porque son glaciares que están debajo del Ecuador. Pero cuidado, porque eso alimenta Lima. Ya vino aquí un primer ministro israelí una vez a decir ¿qué es lo que más le ha sorprendido? Le preguntaban del Perú: el pésimo manejo del agua. Porque él no podía entender cómo el río Rímac había tanta agua en la época de crecida que se perdía en el mar. Y lo mismo del Lurín y del Chillón. Porque los españoles no escogieron precisamente el Valle de Lima por tontos, no, lo escogieron porque habían 3 ríos, había agua, el valle era grande, había un muy buen puerto con la punta, y si había que huir de los ataques indígenas, se podían refugiarse en la isla San Lorenzo. O sea, fue toda una idea, y por ahí podía salir la riqueza, porque era una colonia, obviamente, era una exportación de riqueza, básicamente el negocio es en la metrópoli. Por eso la capital es Lima, y se alimenta de estos glaciares. ¿Qué va a pasar el día que no tengamos esos glaciares que se están derritiendo tan aceleradamente? Tendremos que sacar agua del mar, no nos queda otra. Sacar agua del mar, la desalinización. Dicen que ya, no sé si mis ojos verán eso, están haciendo, porque con lo que demora todo en el Perú, están haciendo plantas de desalinización aquí en Sur Chico, y el costo cada vez es menor. Hay una, me parece, ya en Chilca. Entonces hay que empezar a trabajar eso, ¿no? Y deberíamos tener embalses o un proyecto que se ha abandonado por años, que era desviar, y eso lo voy a buscar ahora mismo,
que era desviar el Mantaro hacia el Rímac. Mantaro hacia el Rímac fue un proyecto que yo, cuando era chico, hace muchos años, se hablaba de trasvasar el Mantaro al Rímac, ¿no? El Mantaro, que es un río caudaloso, y tener agua el Rímac todo el año, ¿no? Y eso es un tema, acá lo estoy mirando, es un tema que se habló muchísimo en la época de Velasco. Me acuerdo, cuando era chico se hablaba de hacer el trasvase del Mantaro, ¿no? Estoy buscando aquí un poco más de información, pero sí, era una idea que no se utilizó, no se hizo en su momento, y no sé, en lugar de gastar la plata en la Interoceánica Sur, etcétera, deberíamos gastar ese tipo de cosas. El agua del Mantaro, traerla hacia el Rímac, porque al otro lado de la cordillera es lo que sobra es agua, ¿no? O empezar a lo que me decía un científico una vez: el Lima sobra el agua, pero está en la atmósfera. Empezar a atrapar la humedad, esa gran bola de agua que vivimos todos los días, empezar a captarla y volver el agua potable. Y esa es otra idea buena. Tenemos un colchones de nubes ahí, que todo eso es agua. Pero algo creativo vamos a tener que hacer, pues no vamos a quedar sin los glaciares. Les paso a continuación un video para que vean lo que ha pasado este mes de junio. Hay que preocuparnos, ¿eh? La especie humana va a acabar achicharrada si seguimos en este plan. Surgirán algunas especies que aguanten el calor, se desertificará. Me imagino que se podrá vivir en la Patagonia, o se podrá vivir en Siberia, Alaska, o lo que sea, ¿no? Pero cuidado, porque encima Lima es una ciudad costera y van a subir los niveles de los océanos, con el derretimiento de la Antártida, del Ártico, que ya está siendo ya casi navegable, y Groenlandia. Hay que preocuparnos de estos temas. En lugar de estar hablando tanto de Chávarri y de cosas por el estilo en el Perú, de Keiko y esto, empezar a ver estos temas de fondo, ¿eh? Mes de junio, el mes más caluroso de los registros en la historia, aquí, que es el verano, como dicen, boreal. Se dice boreal cuando es en el norte, verano austral cuando es en el hemisferio sur. Los dejo, Laura Caviar, con estas reflexiones sobre el clima y un video. No se muevan. Acabamos de vivir el mes de junio más caluroso de la historia. Según datos del Servicio Europeo Copernicus, los termómetros han subido 0,1 grados más que el récord precedente, alcanzado en 2016. Europa es donde más se ha sufrido, con temperaturas unos 2 grados superiores a la normal. Se han batido récords en varios países. Los termómetros han superado en 10 grados las temperaturas habituales en zonas de Alemania, España, Italia y Francia, que alcanzó el récord absoluto el viernes con 45,9 grados. Según Copernicus, es difícil culpar directamente al cambio climático, pero un equipo de científicos que ha estudiado la canícula en Francia asegura que la acción de los humanos hace que este fenómeno sea al menos 5 veces más probable. Se pueden hacer cosas respecto a las fuentes de emisiones contaminantes. Por eso, en varias ciudades, en Francia, pero también en otros países de Europa, hay restricciones de tráfico, y es exactamente lo que hay que hacer. Si reduces las emisiones, se reducirá el problema. Es cierto que a corto plazo, para evitar un episodio de estos, es bueno reducir el tráfico durante el día. Respecto a la era preindustrial, la temperatura del planeta ha subido 1 grado, multiplicando los fenómenos meteorológicos extremos. Los científicos alertan de canículas más intensas, con unos 4 grados más respecto a hace un siglo.